Hace unas semanas, Jaime Chincha, el periodista que renunció a RPP y se ha ido a Canal N, entrevistó a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esa entrevista. Ha habido muchas interpretaciones y reacciones que se han volcado en las redes sociales, algunas de las cuales han mencionado que Betsy Chávez le dio con palo a ver a Jaime Chincha. Pero ¿realmente esto es así? Acompáñame, mi nombre es Paul, esto es Politics, así que vamos allá, vamos a desmenuzar ello. La entrevista empieza con Betsy Chávez citando una premisa. Su premisa, que en realidad no es tal, las premisas son afirmaciones sobre las que se va a generar una discusión y se va a ver su validez o no. Ella en realidad no arranca con una afirmación, sino con una negación. La premisa, como te indico, es no respaldar ningún acto de corrupción. La premisa es no atentar contra la confianza que debe tener la ciudadanía en los gobernantes. Entonces, aquí ella menciona la confianza que debe tener la ciudadanía de sus gobernantes. Pero ¿realmente debe tener la ciudadanía confianza en sus gobernantes? Si por confianza quiere decir que la gente, nosotros como ciudadanos, no debemos dudar de las acciones del político que tiene el poder, no debemos dudar de lo que dice que va a hacer, no debemos dudar de las intenciones que tiene, creo que la respuesta definitivamente es no. No debemos confiar en los políticos. Los políticos en la práctica merecen toda nuestra desconfianza, sean de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier otra ideología, porque los políticos no son otra cosa que ciudadanos, como usted, como yo, pero que tienen una diferencia significativa que cambia todo. Tienen un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? El poder decidir sobre el resto. Eso es algo que yo no tengo. Eso es algo que usted no tiene. Pero el político sí lo tiene. El político sí tiene ese poder. El poder de decidir qué hará o cómo lo hará el resto de personas en la población sobre tal o cual tema. Esto es lo que hace diferente al político de nosotros. Ahora, debemos confiar en un auténtico desconocido como es un político, porque es un auténtico desconocido. Que lo hayamos visto en televisión no quiere decir que ya conozcamos de qué está hecha de qué es lo que piensa, de qué está hecha su integridad moral. No conocemos nada de esto, solamente conocemos un personaje social que es el que en realidad mostramos todas las personas. Y ellos se esfuerzan aún más porque, evidentemente, aspiran a llegar al poder, y cuando aspiran a llegar al poder, pues pueden prometer muchas cosas. Y cuando llegan al poder, siguen con el engaño para poder preservar el poder. Recordemos que la política es el juego por el poder. Y esto implica conservar el poder si ya se tiene o llegar a tenerlo. Entonces, en ese tramo, en ese recorrido que cualquier persona puede emprender, ya hay que dudar, porque es una persona que va a tener el privilegio de el poder decidir sobre el resto. Pero dicho esto, desmontando este argumento, vamos a continuar. Y se llega al tema, o se empieza a abordar el tema, de este cuestionamiento que ha tenido el presidente sobre la tesis, sobre su tesis. A raíz de que el programa Turnitin, del cual me voy a referir un poco más adelante, después de ver el clip de Betsy Chávez, que dice esto específicamente del programa Turnitin y del tema en realidad, no del programa, sino de esta situación de plagio o de presunto plagio del presidente Pedro Castillo en su tesis. si basta que Turnitin me arroje cierto porcentaje y ya no tiene que ver ningún trabajo fiscal de por medio, yo creo que sí vulneramos un derecho muy importante y reitero que es el derecho a la defensa. Bueno, a ver, aquí habló ella del derecho a la defensa, que vulneramos si es que le hacemos caso al programa Turnitin. Aquí hay dos cosas que ella está confundiendo y me parece que está confundiendo convenientemente. Lo legal de lo ético y moral. No son lo mismo. Es decir, como alguien puso un ejemplo así, no es ético, pero sí es legal que un profesor se reúna con sus alumnos pues, en su propia casa o con algunos alumnos en su propia casa antes de un examen. O que estos se tomen un trago en un bar, estamos hablando de alumnos
universitarios, ¿no? Mayores de edad. Entonces, personas que mayores de edad se reúnen en una casa para tomar un trago, ilegal no es. Pero es poco ético, y este es el cuestionamiento que se cierne, que sea así, que lo haga. Entonces, confundir lo legal de lo ético y moral es muy conveniente porque hace todo enrarecido y que mucha gente diga, sí pues no hay pruebas, sí pues todavía no se ha investigado, o sí pues están hablando por las puras. ¡Ey! Los cuestionamientos que son muy serios en torno a esto, porque estamos hablando de un software que identifica claramente lo que es un plagio en un porcentaje. Es sencillo. El software diferencia y excluye las citas. No lo toma esto como un plagio. Uno puede, al momento de ingresar el documento en este software, ingresarlo y ponerle check para que excluya toda la bibliografía y las citas. Entonces, puede hacer una diferenciación en estos aspectos. Si se dice que el 48% o 47% de la tesis está plagiada porque lo ha identificado este software que se usa en el mundo académico, pues evidentemente hay podemos estar frente a una muy probable acto inmoral, poco ético, deshonesto. Y este es el cuestionamiento. Evidentemente también hay una legislación que va a penalizar el plagio, pero esto es una cuestión legal y que se investigue, y Pedro Castillo tendrá en el fuero judicial pues que defenderse. Esto no está en cuestionamiento, nadie está cuestionando esto. Lo que estamos cuestionando es una conducta probablemente deshonesta, muy probablemente deshonesta, poco ética y moral. Pero Betsy Chávez, vamos a ver cómo insiste en confundir esto con términos del ámbito jurídico legal. Tengo derecho a opinar y a ver en función a lo que veo, y lo que he visto me ha parecido lamentable, deplorable. Claro, y yo soy muy respetuosa de su opinión, pero no la comparto. Y no la comparto porque tengo las consideraciones de que toda persona tiene derecho a la defensa. Y si nosotros le damos toda la responsabilidad de la carga de la prueba a un programa, entonces ¿para qué tenemos Ministerio Público, no? Pero hay una sombra, pues, que ya se ha colocado ahí sobre la cabeza del señor Castillo. Y las sombras son parte del proceso, ¿no? O sea, aquí Betsy Chávez utiliza términos como la carga de la prueba, derecho a defensa. Son términos que se deben ver solamente en el ámbito judicial cuando exista una acusación fiscal y ya hay un fiscal designado para ello. Lamentablemente también se desconfía de este fiscal porque, como corresponde, pues es del mismo lugar, es de Chota, del mismo lugar de Pedro Castillo. Pero más allá de ello, sigue incidiendo en la idea, tratando el tema, tratando de contestar, llevándolo al tema jurídico. ¿Por qué? Porque esto le es conveniente. También porque evita o pone un límite de seguir conversando sobre el tema. Como es una cosa jurídica o que ya también se puede llevar al ámbito legal, ya tiene connotaciones que tienen que ver con si es legal o ilegal, y seguramente empezará una investigación fiscal y un probable juicio respecto al tema. Más allá de eso no quiere conversar, porque no quiere cuestionar si esto es ético o es deshonesto o es moral o inmoral. No quiere discutir sobre esto. Por eso lo lleva al terreno estrictamente jurídico. Para ella no hablar nada en torno a si es ético, moral o deshonesto. Por eso creo yo que está utilizando una posición muy conveniente de llevarlo a lo jurídico para evitar hablar más del tema. Está diciendo que esto tiene como intención destituir al presidente, ¿no? Yo creo, porque no he mencionado lo que indicas, lo que yo creo no, es estoy preguntando. Entonces no. El ruido político es una constante y viene siendo una constante hace 8 meses. Lo que sí creo es que tenemos que ser respetuosos del orden democrático. Betsy Chávez dice que debemos ser respetuosos del orden democrático. ¿Qué es ser respetuosos del orden democrático? ¿Evitar cuestionar esto? Bueno, vamos a ver si Betsy Chávez es
respetuosa del orden democrático. Nuevo presidente, planteemos la renuncia. Son las mismas bancadas golpistas que ingresaron por un día o por una semana teniendo desmanes a nivel nacional y ocasionando muertes. Así dice Betsy Chávez, respetar el orden democrático. Que tú estás buscando un tipo de respuesta que quizá yo no pueda darte, porque yo no estoy para satisfacer las respuestas que todos mis entrevistadores... No, de la que todos mis entrevistadores quisieran, pero yo respondo en el marco que siempre he respondido. Cuando tú me digas que yo puedo hablar, yo con todo gusto hablo. Hable, por favor. Gracias. ¿Y no me vas a interrumpir? Sí, le voy a interrumpir porque entonces, la esencia de la entrevista es la repregunta. Sí, pero es curioso porque cuando yo quiero responder algo, me interrumpes y haces un monólogo. Le hice la aclaración, como ahora. Le hice la aclaración, pero continúe. ¿Y me vas a dejar hablar cuántos segundos? No, continúe. Puedo continuar, correcto. Quizá la población de aquí de Lima, pero no la de las regiones. Lo que es la estadística. No, señor, no sé lo que es la estadística. No, pues tampoco se enoje, pues. Pero ¿cómo me va a preguntar eso, pues? Pero usted me está diciendo es que usted dice que no refleja lo que la población cree. Estamos entrampando en un absurdo, la verdad. Sí, pues, es que la verdad, usted está sembrando medias verdades. Usted está dirigiendo la entrevista, a mí no me echa la culpa de su trabajo. Ah, claro, entonces yo soy la que quiere tener la verdad absoluta, pero quien termine el tema es usted. No, me agrada, si quiere terminar, no, por adelante, favor. adelante, yo soy muy respetuoso, es su espacio, es su medio de comunicación, es su espacio de programa, yo lo respeto. Que la gente se dé cuenta. ¿No quiere hablar? Que la gente se dé cuenta. No, le estoy dando la oportunidad. Y yo le estoy dando a usted la oportunidad de continuar con su programa, que la gente se dé cuenta. Disculpe, y ahí voy a parar el tema, Jaime, se porque ha yo te dije que aprobado el tema... la contrarreforma de la SUNEDU. Es otro tema el que le estoy planteando. Tranquilo. Ya, no, es que el tema es que estamos yendo a meollos. Tranquilidad. No, le estoy diciendo que de lo de SUNEDU. Sí. Ya, ¿qué con eso? El gobierno debería observar lo que ha aprobado el Congreso ayer, porque llama la atención que la bancada de Perú Libre haya votado en pared con la bancada de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Entonces, el gobierno, a su juicio, debe observar la contrarreforma que se ha perpetrado contra la SUNEDU. Lo hablaremos en Consejo de Ministros. A esto se refiere que está respondiendo dentro del marco que siempre responde. La ministra Betsy Chávez no se ha caracterizado necesariamente por tener paciencia en las entrevistas. Respecto al tema de la hostilidad a la prensa, ella le parece increíble que se hable de que ellos han sido hostiles a la prensa. Escuchémosla. Cada vez que nosotros somos hostiles con la prensa, no. El gobierno. Qué bárbaro, no. Qué bueno. Y me parece bárbaro lo que indicas. Mira, yo creo... Bárbaro me parece cuando el señor Torres, por ejemplo, le dice a una reportera hoy, ya me revisen su tesis, seguro está peor que la de Castillo. No es una respuesta, digamos, ¿no? Ya, pero mira, es muy curioso lo que indicas. Poco feliz. Es curioso lo que indicas. Porque en el tiempo en el que yo estoy aquí en Lima como autoridad, ya sea como congresista o como ministra, no he visto mucha prensa objetiva, ya, no mucha. Al contrario, la noto muy sesgada. Y espero que pueda mejorar, porque creo que en democracia las cosas pueden mejorar, ¿no? Pero realmente han sido hostiles a la prensa, realmente es irrisorio esta afirmación. Pregúntame, ¿tu mamá es prostituta? Pregúntame lo que quieres. Te estoy preguntando, te acabo de preguntar, ¿tu mamá es prostituta? ¿Perdón? Te acabo de preguntar, ¿tu mamá es prostituta? Ten cuidado con tu lenguaje, ¿Por qué? Si te estoy haciendo solo una pregunta. Es una pregunta. No, doctor, escúcheme, doctor Torres. Doctor Torres, usted también está hablando con gente no es que y por tú lo vas mismo... a hablar allí barbaridad y media porque tienes el medio engañando a la gente y yo te voy a escuchar. Ya. No, a ver. No, muchachito tonto. ¿Usted qué cree? ¿Que toda la prensa se va a volver o le va a preguntar a lo que a usted le gusta? ¿Usted cree que yo me voy a prestar a preguntarle lo que usted quiere o lo que le gusta? Lo que le haces a otros? ¿Usted cree que yo no? Pobre diablo. No, tranquilo usted. Tranquilo usted. Eres un mentiroso. Tranquilo usted. Progresiva, pero mañana, 7 de la mañana estamos aquí. El día de mañana se restituye el tema. Así es. Tienes que lavarte el oído porque... ¿Perdón? Tienes que lavarte el oído porque no escuchas. Y eso es lo que les duele. Que les duela. Porque aquí al medio al cual usted representa. Porque en la materia. Así lo hizo usted.
Hay que revisar su tesis y le aseguro que está peor que el de Castillo. Porque si usted no ha revisado el artículo 102, 103, el artículo 112, 113, 114, 117, creo que estamos hablando de saco roto. Pero es un mecanismo constitucional la vacancia. ¿Y usted sabe el artículo 117? Por eso le digo, no, explíquelo, ya que, digamos, usted se pone en una posición docente y no quiere contestar y quiere evadir. Usted es funcionaria, usted los peruanos le pagan. Señor, sea respetuoso. Soy respetuoso, usted es irónica, trata de desviar el tema, victimiza a Castillo. Señor, escúcheme, déjeme hablar. Yo no entiendo para qué me llama si no me va a dejar hablar. No, señor, primero documéntese y luego hablamos. ¿Por qué no quiere hablar? ¿Por qué avala los hechos sospechados de corrupción de Castillo? ¿Usted piensa que es víctima Castillo? Bueno, me cortó. La tarea de ustedes es intentar desinflar la censura contra la ministra. Eso es clarísimo. La actitud que ha tenido Canal N y todos los demás medios de comunicación es de apañar una conducta que habla muy mal de la democracia en el Perú. Esto, si no es hostilidad, ¿qué cosa es? Y luego, Betsy Chávez lo que dice es que ojalá mejore la prensa, porque así mejora la democracia. Ya, no mucha. Al contrario, la noto muy sesgada. Y espero que pueda mejorar, porque creo que en democracia las cosas pueden mejorar, ¿no? Acabáramos. Para que mejore la democracia o las cosas en la democracia, debe mejorar la prensa y no los políticos que están en el poder, no el gobierno del cual ella es parte. Ellos no deben mejorar. No se debe cuestionar ni se debe dudar de si Pedro Castillo tiene una tesis plagiada o no, de si Pedro Castillo coordinaba licitaciones en Zarratea. No se debe cuestionar de dónde salieron los $20.000 de Bruno Pacheco, su ex secretario general. No se debe cuestionar a sus sobrinos, quienes están siendo buscados por la policía y por la justicia. No se debe cuestionar absolutamente nada de esto, porque eso va a implicar que los ciudadanos dejen de confiar en él. Luego, continuando con el tema de la prensa, se llega al punto en el que se menciona el conglomerado del comercio como medio de comunicación. Y esto es lo que Betsy Chávez dice. Yo considero que existe un grupo o el conglomerado que usted indica de medios de comunicación que terminan teniendo un mismo titular. Tendencioso o no, eso lo valida la población. Ya. Pero yo sí considero que es un titular tendencioso, que son 7 u 8 medios que eso hacen todos los días. Es decir, lo que está diciendo Betsy Chávez es que son tendenciosos los titulares acerca del gobierno, pero que no es tendencioso, por otro lado, la afirmación de que estos titulares hayan sido replicados simplemente por los directores periodísticos y por los periodistas por el cabeza del conglomerado. Afirmar esto no es tendencioso, pero los titulares para Betsy Chávez sí que lo son. Es que al decir eso, usted le está faltando el respeto a 6 directores periodísticos por lo menos, y les está diciendo monitos. O sea, les está diciendo que no piensan. Yo no les estoy diciendo Pero eso. es lo que se interpreta, pues. Es que, cuando alguien no es capaz de razonar un titular, a ver, un momento, es que, Jaime. Es que ahora se da cuenta, no me deja usted, mire, no me deja usted explicarle. Entonces usted quiere sentar una verdad que yo le estoy diciendo que no es verdad. Entonces nos vamos a entrampar en una discusión que no va a tener buen puerto. Termina de comunicar lo que quieres comunicar. Acabo de terminar. En todo caso, yo me hago responsable de mis declaraciones, pero no puedo hacerme responsable de tus interpretaciones. Si usted o tú consideras interpretar esto de la forma que has indicado, con monitos, con esto, es un tema absolutamente tuyo. Yo no he indicado eso. Lo has indicado tú y yo lo respeto. Es decir, el único argumento que utiliza Betsy Chávez para intentar refutar o contestar a Jaime Chincha de que no está insinuando que los titulares son simples réplicas que obedecen los directores periodísticos y los periodistas del cabeza del conglomerado, es que ella no ha utilizado la analogía del monito. Lo interesante es que es muy difícil encontrar una conexión lógica entre aquello que dice que no han sido hostiles a la prensa con el hecho de que ha encontrado prensa poco objetiva. Parece que Betsy Chávez olvida que los periodistas son seres humanos y no robots.
Seres humanos que tienen la capacidad de tener sensaciones, de tener opiniones, de tener interpretaciones de los hechos, aunque estos desencadenan en sesgos que a ella no le gustan, como si ella representara o el gobierno representara realidades objetivas en lo que dicen. Eso es algo que además no conecta con el hecho de decir no han sido hostiles a la prensa, salvo que ella quiera decir que porque no encuentra prensa objetiva o encuentra prensa sesgada, se merecen los insultos o la hostilidad que recibe por parte del gobierno. De cualquier forma, la entrevista sigue avanzando en torno al comportamiento del gobierno y al comportamiento de la prensa, diciendo Betsy Chávez que la prensa había invisibilizado a Pedro Castillo. Este fue el término que ella utilizó. Yo te puedo decir que en la primera encuesta o en las encuestas que se dieron en la campaña electoral, Pedro Castillo nunca apareció en las encuestas. Pero vamos a ver si esto es cierto. Ella dice que Pedro Castillo nunca apareció en las encuestas. Veamos. Simulacro de votación de Datum. Elecciones presidenciales a 10 días de las elecciones. Pedro Castillo, o en este caso lo trataban con el nombre del partido, Perú Libre, 3,7% en votos emitidos y votos válidos 5,9%. Datum, 10 días antes de las elecciones. IEP, Ipsos por su parte, en un simulacro nacional de voto al comercio, del 10 al 11 de marzo, ya Pedro Castillo incluso aparecía un mes antes con 3% o 3,7% de votos válidos. Y hasta el 31 de marzo, que se hace nuevamente este simulacro, Ipsos lo hace, aparece con un crecimiento notable de 7,9%. Algunos medios de comunicación informaban en ese momento que en tercer lugar se encuentra López Aliaga con 12,4% y detrás de él se encuentra Castillo con 11,4%, de Soto, Hernando de Soto con 10,1% y Verónica Mendoza con 8,3%. En séptimo lugar iría Forsyth con el 7,7% de los votos. Es decir, Pedro Castillo ya aparecía incluso sobre Hernando de Soto, Verónica Mendoza y George Forsyth, que se desinflaba evidentemente. Y luego, una politóloga, Catherine Segarra, en un medio de comunicación internacional como France 24, decía: hemos visto un estancamiento en algunos, una ligera subida en otros y una relativa pérdida en otros, pero ningún resultado de preferencias es muy pronunciado. Inclusive las candidaturas que parecen más fuertes, aún con ese minúsculo porcentaje, siguen expuestas a perder terreno por otras menos favorecidas en los sondeos. Lescano y Mendoza, por ejemplo, compiten también con Pedro Castillo del Partido Perú Libre, también de izquierda y de relativa popularidad en el sur del país. El propio Lescano ha bajado progresivamente en preferencias, aunque siga en supuesta ventaja, reflexiona Segarra. Entonces, ¿qué tan cierto es lo que la ministra Betsy Chávez acaba de afirmar con tanta seguridad de que Pedro Castillo no aparecía en ninguna encuesta y nunca apareció en ninguna encuesta antes de la primera vuelta? Y además añade esto. ¿Recuerda usted? Ya. Nunca apareció en las encuestas. Hasta la segunda vuelta. Al comienzo. No, hasta la segunda vuelta. Falso. En la segunda vuelta, en la primera vuelta, lo que pasa es que el jurado electoral prohíbe la difusión de encuestas en la última semana y Castillo creció en la última semana. Y los la última... periodistas, y usted seguramente también tenía acceso, podemos ver las encuestas. Y ahí apareció Castillo. Y era claro que pasaba la segunda vuelta. Ya, Jaime. Hasta antes de esa semana, Castillo no aparecía en las encuestas. Creció en la última semana. En la última semana. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasó con todo ese tiempo? ¿Estaba invisibilizado? No se pueden difundir encuestas, pues. No, Jaime.
durante toda la primera vuelta, que no fue una semana, fueron muchas semanas hasta que se dé el proceso de la primera vuelta, Pedro Castillo no aparecía en las encuestas no hasta estaba, la pues. última semana. Es que no estaba, ¿por qué? Porque no había preferencias del público. No. ¿Usted no se acuerda de Fujimori? Yo me acuerdo perfectamente. ¿Se acuerda Jaime. de Fujimori o es muy joven? ¿Se acuerda cómo creció Fujimori en las últimas semana y media, 2 semanas? Ya, pero la última semana, Jaime, a nosotros nos invisibilizaron durante toda la campaña electoral. No se entiende si por invisibilización se refiere a que Pedro Castillo no aparecía en entrevistas en los medios de comunicación o no aparecía en las encuestas, lo cual, repito, es falso. Más allá de que el periodista haya tenido la distracción de pasar por alto este dato falso de Betsy Chávez y haya intentado argumentar que esa encuesta en donde aparecía Pedro Castillo era la encuesta que el jurado electoral prohibía poner públicamente en los medios de comunicación, más allá de esta distracción, Betsy Chávez continúa presentando al gobierno como víctima. Yo entrevisté al señor Castillo el 6 de abril del año 2021. Ya. Y la única vez que aceptó. Nunca más aceptó entrevistas. Lo hemos llamado insistentemente para que venga aquí. No quiere. ¿Lo llamaba en RPP? Tampoco. Ya, estamos hablando de las encuestas, no estamos hablando de las veces que te usted ha aceptó dicho en que una lo entrevista. invisibilizaron a Castillo. Lo invisibilizaron, por supuesto. Como hemos escuchado a Betsy Chávez hace unos minutos decir que ella sostiene de que nunca apareció Pedro Castillo en alguna encuesta durante la primera vuelta, ella dice a continuación lo siguiente. Que en una primera vuelta ya no veían a Castillo. Yo te estoy diciendo que sí estaba Castillo, pero simplemente no se vio en medios de comunicación. O sea, esa fue la realidad. ¿Esa fue la realidad o esa es la forma en cómo tú manipulas la realidad en una entrevista? Porque primero dices que no aparecía en las encuestas de la primera vuelta, diciendo además que no te referías a si aparecía o no en la televisión, y luego dices que sí aparecía en las encuestas, pero que te refieres a que no aparecía en televisión. Yo te puedo decir que en la primera encuesta o en las encuestas que se dieron en la campaña electoral, nosotros, Pedro Castillo nunca apareció en las encuestas. Que en una primera vuelta ya no veían a Castillo. Yo te estoy diciendo que sí estaba Castillo, pero simplemente no se vio en medios de comunicación. Por fin, ¿es una o la otra? Si no, no hubiera tenido... A ver, ¿en medios de comunicación o en encuestas? En las encuestas que decían los medios de comunicación. Todo en uno, como para no perder. Ya que más da si dije esto o lo otro. Y si dije esto o lo otro, mejor dije las dos cosas. Luego el periodista Jaime Chincha lleva la entrevista hacia el tema nuevamente del plagio de la tesis, esta vez orientándolo hacia la misma ministra Betsy Chávez, que también había enfrentado hace algunas semanas las mismas sospechas, ya que el mismo software Turnitin había encontrado un porcentaje ligeramente menor al que se le ha encontrado a Pedro Castillo. Ante esto, Betsy Chávez sacó la vieja confiable, de nuevamente hacer lo mismo que hizo con el periodista argentino, de si no has leído la Constitución, en este caso, si no has leído mi tesis, estás descalificado para hacer preguntas, no para hacer acusaciones o afirmaciones, sino para hacer preguntas. Porque usted está reconociendo, es que usted está reconociendo de que no ha leído mi tesis. Eso no hace más o menos mi cuestionario de preguntas. Muy curioso, muy curioso. No, yo lo respeto, nada, pero muy curioso. Nada. Porque, o sea, eso no me descalifica para hacer preguntas. Por supuesto que no. Interesante. Por supuesto, porque confío en ese software ¿Confía llamado usted Turnitin. en el informe periodístico de Panorama? No. Confío en el programa Turnitin. Confía en el programa Turnitin. ¿Usted no? No, el tema es que usted me dice, está reconociendo que no ha revisado mi tesis y porque ha visto un informe periodístico de Panorama. Eso es prueba válida para decir que una persona ha plagiado. No está afirmando nada Jaime Chincha, ni debería hacerlo. Lo que sí está haciendo es preguntar sobre aquellas sospechas de una conducta poco honesta, de una conducta académica poco ética, que también se cierne sobre la tesis de Betsy Chávez. Esto, si evidentemente forma parte de un cuestionario de preguntas en una entrevista, no tiene nada que ver con que la haya leído o no el 100% o la total integridad de la tesis. Tampoco tiene que ver el hecho de que primero se documente y luego entreviste. No es que voy a documentarme completa y absolutamente el tema para luego hablar con la autora del caso, sino que parte de mi investigación
puede ser el hecho de hacer una entrevista para precisamente documentarme de primera mano y poder nutrir mejor mi investigación. Para esto también sirven las entrevistas, pero Betsy Chávez prefiere utilizar este argumento como una trampa, es decir, tratar de descalificar al periodista diciendo que si no ha leído la tesis, entonces no tiene ni siquiera derecho a hacer una entrevista. Como si la entrevista, repito, no fuera también una herramienta periodística que ayude a recabar más elementos para la investigación. Finalmente, la entrevista llega al tema de la Asamblea Constituyente. Recordemos qué es lo que dijo Betsy Chávez respecto a esto. Es sumamente peligroso porque según este proyecto de archivo, la única forma de que el Perú pueda decidir si tiene una nueva constitución, no en este gobierno, puede ser dentro de 20, 30 o 50 años, tiene que ser rompiendo el orden constitucional. Eso es nefasto. Precisamente porque las constituciones no están para ser reemplazadas como si se tratara de ropa interior. Sí que pueden ser mejoradas y para eso la Constitución permite las reformas constitucionales. De hecho, ha habido más de 20 reformas a la Constitución y esto puede seguir aún más, pero debe hacerse dentro de las reglas de juego democráticas que se han establecido y que ellos mismos han aceptado entrar. Pero esto, por supuesto, Betsy Chávez prefiere presentarlo como algo que le está perjudicando a la gente. Recordemos cómo hizo referencia a la Asamblea Constituyente del 93 para respaldar su afirmación. ¿Por qué? Porque la forma, Jaime, quizá, y uno pues se puede olvidar porque la mente es frágil, el Congreso Constituyente Democrático de 1993 tenía solo 80 miembros, como tú recordarás. De esos 80 miembros, 44 eran fujimoristas. ¿Sí? Entonces es bueno indicar esto porque ellos tenían la mayoría absoluta en el año 93, no he terminado, en el Congreso Constituyente Democrático. La herencia de esa constitución que justamente la presidenta de la Comisión de Constitución, que es fujimorista, defiende y que le están quitando la oportunidad a la ciudadanía en algún momento de poder decidir si quieren o no una nueva constitución. Fijémonos cómo Betsy Chávez presenta esta impotencia democrática que tiene el gobierno y Perú Libre en el Congreso para poder cambiar la Constitución como si le estuvieran quitando la oportunidad a la gente de tener una nueva. Finalmente, la entrevista termina con el periodista Jaime Chincha pidiéndole a Betsy Chávez, la ministra del Trabajo, que lea una parte del compromiso que Pedro Castillo firmó con Keiko Fujimori para la segunda vuelta, en donde se comprometía a no tocar la Constitución, a respetar la Constitución del 93. El documento que le he dado. Creo que usted lea aquí, léalo. Y justamente lo estoy leyendo. Léalo. Y ojo, dice? Un mecanismo constitucional, Jaime, vigente. Un mecanismo constitucional, vigente. Jaime. Lea bien. Jaime, un mecanismo constitucional vigente no puede ser quitarle el derecho a la población de poder elegir. De aquí también podemos desprender otro mensaje peligroso, que la gente o grupos de personas con intereses distintos entre sí pueden dejar de respetar los órdenes constitucionales vigentes porque ellos quieren algo que supuestamente un político dice que representa a la mayoría de gente. Esto es absurdo, no solo porque lo que ha dicho Betsy Chávez se puede desprender este tipo de mensajes, sino que también esta premisa debería ser válida para una supuesta nueva constitución. Es decir, imaginemos que ellos logran una nueva constitución. También un político podría venir a decir que ningún mecanismo constitucional vigente debe evitar que la gente tenga un nuevo cambio constitucional. Este es el tipo de mensajes y argumentos que tiene Betsy Chávez. Es penoso que algunas personas hayan preferido quedarse con los aspectos cosméticos de esa entrevista, porque seguramente prefieren mantener esa simpatía hacia el gobierno y no se hayan dado cuenta de la forma pasiva-agresiva que tuvo Betsy Chávez en toda la entrevista, de la forma evasiva de contestar, de las contradicciones que tuvo, de las falacias que no solamente tenían por objetivo desviar un tema al otro, sino también descalificar a su entrevistador para evitar contestar realmente lo que es importante, y de todo ese comportamiento poco educado que tuvo frente al periodista Jaime Chincha. Al final las personas ven las cosas como quieren. La diferencia es que mientras algunos estamos interesados en cazar las mentiras de los políticos, otros se enamoran de ellas.
Thank you.